Bueno, y ahora un poco analizando el ejercicio que nos plantea en la página 138, el ejercicio número 25, pues nos plantea que, digamos, el tipo de enlace intermolecular que se da en estos sistemas. El libro tenéis que tener en cuenta que aparte de considerar la interacción que se pueda provocar entre moléculas, también considera el hecho de que las redes cristalinas iónicas se pueden disolver y se puede dar una interacción entre los iones y el disolvente que se esté utilizando. Se puede considerar también como fuerza intermolecular. Siendo estrictos no lo sería, pero bueno, hay libros que sí que lo consideran y por tanto, pues bueno, ahí queda. ¿Vale? Lo digo porque en algún caso sí que lo plantean, pero de cara a la selectividad no se plantea, simplemente se plantea interacción entre moléculas. De hecho, la mayoría de los apartados del ejercicio así lo plantean. Por ejemplo, el metanol en agua. Lo que quieren que digamos es qué es lo que pasa con el metanol consigo mismo, el agua consigo misma y el metanol con el agua. En ambos casos estamos hablando de moléculas por enlace covalente que van a tener un carácter polar, van a tener polaridad y por tanto va a ser una interacción que se pueda producir de lo que son dos dipolos. Lo que pasa que en el caso del metanol, como tenemos la presencia de oxígeno con hidrógeno, al igual que en el agua, prevalece, como acabamos de decir en el vídeo, los puentes o enlaces de hidrógeno, que son algo más intensos y por tanto se tiene que decir cuál es la más intensa, simplemente, o sea, que serían enlaces de hidrógeno en ese caso. El caso del yodo en amoníaco nos vuelve a dar una molécula con su disolvente. Ya sabemos que la molécula como tal, el yodo es apolar, va a estar disuelto en amoníaco, con lo cual se va a producir una interacción entre la una y la otra. Una es una molécula polar, la otra va a ser una molécula polar y por tanto lo que van a ser los dipolos de amoníaco van a generar dipolos inducidos en la molécula de yodo, que de entrada es una molécula apolar, por tanto se podría decir que es una interacción dipolo-dipolo inducido. Esas serían las del segundo tipo de lo que acabamos de ver en la pizarra, que son poco habituales porque no es normal que se provoquen. ¿Y por qué no es normal? Pues porque si yo quiero disolver, por ejemplo, una molécula polar en un disolvente polar, como es el caso del amoníaco, pues no lo puedo hacer. Se puede producir una ligera interacción entre los dipolos del amoníaco y los dipolos que se induzcan, dipolos inducidos en la molécula de yodo, pero ya digo que es poco habitual. La acetona, que es la que tenéis ahí, o la propanona, como la queráis llamar, va a ser dipolo-dipolo, porque van a ser dos moléculas dipolares. Ahí no tenéis un disolvente, sino que simplemente está en el estado en el que se encuentra. Es el estado líquido en el que se va a encontrar y por tanto van a ser dos moléculas polares. Por tanto, se da la interacción entre dos dipolos. Por tanto, será dipolo-dipolo. Le podéis poner fuerzas de Van der Waals, interacción del tipo dipolo-dipolo, ¿vale? Que son las primeras que hemos visto, las del tipo 1. La molécula que tenéis ahí, la molécula de octano, es una molécula líquida. Ya sabemos que a partir de la serie del pentano, en las series de los alcanos, el pentano ya empieza a tener una masa molar realmente elevada y por tanto empiezan a ser líquidos. Estaríamos hablando de moléculas que de entrada las moléculas de alcano van a ser moléculas apolares. Por tanto, el tipo de interacción va a ser una molécula de dipolo instantáneo que induce otro dipolo. Se diría dipolo instantáneo y dipolo inducido, que son las fuerzas de dispersión de London, que son muy habituales, sobre todo entre moléculas. Aquí no te dan ningún tipo de disolvente, simplemente es la molécula como tal y te dicen qué interacción tiene esta con una vecina. Bueno, pues esta con una similar dará un tipo de interacción que va a ser dipolo instantáneo y dipolo inducido, que son lo que se denominan habitualmente las fuerzas de dispersión entre dos moléculas apolares, ¿vale? Que sería el tipo 3 de las que acabamos de ver en la pizarra. En el apartado E tenéis esas que os he comentado al principio, que son así un poquito extrañas, porque tenemos una sal, como va a ser el sulfuro de sodio, se disocia en sus iones. Por tanto, es lo que denomina el libro la interacción ion-dipolo, porque el agua es un dipolo, por tanto sería ion en los dipolos. Se puede poner así, ion-dipolo, ¿vale? Que es la que puede dar un compuesto cristalino iónico con su disolvente. Luego tenéis ahí lo que va a ser la molécula de que tenéis ahí de cloroformo y por tanto, pues, ¿qué es lo que le pasa? Pues lo que le pasa es simplemente que es líquida, es ella consigo misma y por tanto es una molécula dipolar, es una molécula polar, por tanto va a ser una interacción dipolo-dipolo. Y luego las dos últimas que tenéis el criptón en estado líquido y por tanto va a ser una molécula apolar, al igual que lo que le pasa a la molécula de yodo. La molécula de yodo ya sabemos que va a ser un sólido covalente molecular, va a ser sólida por la presencia de las fuerzas de dispersión. Ya sabemos, por tanto, que en ambos casos se van a llevar a cabo la interacción de lo que van a ser fuerzas de dispersión, que sería el tipo 3, que va a ser de moléculas apolares con moléculas apolares que se puede explicar diciendo que se va a generar un pequeño dipolo instantáneo que va a inducir
un dipolo en la molécula vecina. Ya sabemos que conforme aumenta el radio atómico, aumenta la masa molar y por tanto van a ser más intensas dentro de la debilidad que van a presentar estas interacciones. Ya sabéis que dentro de todas las fuerzas intermoleculares van a ser las más débiles, pero muy determinantes. Es por eso que todos esos elementos, el yodo puede formar molécula, el kripton es un gas noble, no puede formar molécula, pero pese a todo puede dar la formación de lo que va a ser un estado distinto a lo que sería esperable. No van a ser gases, sino que va a ser líquido, el kripton sólido, la molécula de yodo. Bueno, pues este sería un ejemplo de cómo nos podían plantear la pregunta. Ya veis que no tiene mucha problemática. Ya sabéis que puede haber dos tipos, o que te den una molécula con su disolvente, o te den simplemente la molécula y te digan cómo va a interactuar esa molécula con otras vecinas similares, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que os quería plantear en relación con esto. Ya os veo el miércoles. El miércoles daremos la clase por videoconferencia, el miércoles a las 4. Os mandaré un poquito antes el código para que conectéis a través de Jitsi y ya está. No tiene más historia. Haremos casos de repaso de todo lo que hemos ido estudiando, sobre todo en la tercera evaluación. Seguid repasando lo de la primera evaluación porque en clases siguientes por videoconferencia haremos repaso de todo aquello, ¿vale? Para que lo tengáis más reciente. Venga, os veo el miércoles.